Soy Nacho Cabrera, locutor Voice Talent. Bienvenidos Dementes de las Voces. Empezamos a compartir ya este video tutorial con Ben 10, este personaje ficticio que mayormente se exhibe por Cartoon Network. Desde el año 2005 hasta la fecha se ha convertido en un referente para varias generaciones. ¿Cuál es la característica de la voz? Lo han hecho diferentes doblajistas, actores de doblaje profesional. Será Carlos Hernández el doblaje a cargo de este señor y vamos a tomar como referencia, por supuesto, su actuación. Escucha. ¡Hora de ser héroe! ¡Hora de ser héroe! Voz joven, voz no afectada. Uno de los parámetros más importantes a considerar es que no se trata en ningún momento de llevar la voz hacia el pecho, lograr tonalidades más oscuras o más relajadas, y sin embargo, por otro lado, deberías evitar cualquier motivación de llevar tu voz demasiado aguda. Eso puede ocurrir, por ejemplo, sobre todo en determinadas características de voces muy graves o de personas ya más adultas que piensen, mi voz está muy distante de eso, entonces me voy por el falsete, me voy por el camino de una voz muy afectada. Hablo desde aquí, hablo desde hora de ser héroe. Entonces lo llevaré hora de ser héroe. Y no ese es el camino. No tienes que pasarte hacia un falsete. Hay que construir desde un adolescente joven. ¡Hora de ser héroe! ¡Hora de ser héroe! El nivel de perfeccionamiento de la voz tiene mucho que ver con de dónde partes tú, cuál es tu timbre natural y normal. Y en este caso se va a presentar un desafío interesante, ya que no se trata de una voz con demasiada afectación. Esto quiere decir que no suena algo tan raro o tan característico que te permita, y esto es una facilidad y es una dificultad. ¿A qué voy con esto? No te permite, por ejemplo, decir o pensar o hacer, ya, lo que tengo que hacer es agregarle más, algo de esto, o algo de esto, o una característica muy nasal, o tal vez la voz muy apretada. Nada de eso ocurre. Entonces, cuando la voz sale más limpia, más natural, es más difícil. Por eso, y voy a contestar algo que seguramente muchos se están preguntando y muchos lo han consultado, ¿por qué algunas voces son tan fáciles? Porque el camino directo a la interpretación está antes que nada dado por lo tímbrico, y lo tímbrico tiene que ver con un sonido demasiado particular. Algo así. Si el sonido fuera así, muchísima gente puede arrimarse a este sonido, aunque esté lejos del mismo. Pero cuando el sonido es más abierto y más natural, ¡hora de ser un superhéroe! Tienes esa facilidad y dificultad al mismo tiempo. Tómalo en cuenta. Nunca lo había hecho. Nunca lo había hecho. No es un grave, pero sí, comparativamente con las otras partes de su actuación, es un registro más descansado, más bajo, más apagado, y que tiende ligeramente a una atmósfera un poquito más grave que la otra. No obstante, no te conviene, como siempre te digo, llevar en personajes adolescentes o muy jóvenes a la voz muy quedada aquí en el pecho, porque se va a desdibujar el personaje y porque te va a poner en una posición tal vez demasiado seductora. Este pedacito de interpretación es un poquito más baja. Escuchémoslo de vuelta para llegar a esa voz. Nunca lo había hecho. En esa parte, a los que tienen las voces más relajadas y graves les va a quedar mejor, pero el camino está muy al límite entre lo que sería una voz más locutada, una voz más relajada, versus una voz desafectada, adolescente, niño, chico. Entonces, este personaje, como está en esa frontera, en ese límite, no lo puedes abordar por el camino del falsete porque te va a quedar demasiado alto. Nunca lo había hecho. Nunca lo había hecho. Nunca lo había hecho. No funciona, estás absolutamente lejos, muy lejos. No abordes este personaje por el camino del falsete. Tienes que ir saltando escalones en la escala. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nunca lo había hecho. Pero hay subidas y bajadas tonales, momentos, pequeños instantes donde esa voz se torna algo más agravada. Ojo con el término agravada, porque se puede malinterpretar llevando de vuelta la voz al pecho, muy relajado, muy locutor. Nunca había hecho esto. Siempre sosteniendo en una franja, joven adolescente, no joven adulto. Aunque bajo estas circunstancias, este se ve muy bien. No reconozco a ninguno de ellos. Aunque bajo estas circunstancias, este se ve muy bien. Y no le pegaré al reloj, por favor. Nos estamos encontrando en la próxima. Soy Nacho Cabrera, locutor Voice Talent. Te invito a que compartas el video, por supuesto, y te suscribas al canal Entrenando tu Voz. Hasta la próxima. Soy Nacho Cabrera, locutor Voice Talent.